Buenas tardes. El día de hoy en este video trataremos la guía de manejo para el infarto agudo al miocardio en la unidad de cuidados intensivos. Esta guía fue elaborada en pareja por Cristian Fabián Herrera Garzón y María Andrea González Montenegro, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Medicina. Y nuestro tutor fue el doctor Norton Pérez Gutiérrez. Esta va a ser la agenda que trataremos en el video del día de hoy. Pero, para iniciar, tenemos que saber que el infarto agudo al miocardio va a representar siempre un problema de salud pública, tanto en Colombia como en otros países. Y hay patologías que lo van a predisponer, como lo son la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la diabetes. Y sabemos que son patologías muy frecuentes en nuestro país. El infarto agudo al miocardio va a ocurrir tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, y es que no va a discriminar el nivel de ingresos de los países afectados. Por lo general, los signos y síntomas van a ocurrir previo al evento, lo cual va a imposibilitar un diagnóstico precoz. Además, el tratamiento siempre debe ser o debería ser adecuado y oportuno. La justificación. Tenemos que conocer cómo es el adecuado proceder en un infarto agudo al miocardio, ya que esta patología, como habíamos dicho, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Esto se da porque se origina una isquemia debido a una hipoperfusión, esto por una obstrucción de alguna de las arterias coronarias ocasionadas por formaciones de placas de ateromas que se van a fijar en la pared del vaso sanguíneo. Se va a aumentar la cifra de mortalidad en los pacientes, que se va a encontrar influenciada por diferentes factores de riesgo, que son bastantes, que les vamos a nombrar más adelante, los principales como la edad, el tabaquismo, la obesidad y padecer otras enfermedades. Del total de infartos anuales, la mitad de los pacientes van a morir porque van a llegar tarde y no van a reconocer sus síntomas. Debido a esto, pues esta guía va a estar dirigida hacia los profesionales de la salud y a las entidades prestadoras de servicios con el fin de que se concienticen y nos otorguen todos los métodos diagnósticos necesarios. El objetivo de esta guía es plantear una guía de manejo para el infarto agudo al miocardio en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los alcances encontramos que esta guía va dirigida a toda la población adulta con diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Y en el ámbito asistencial podemos encontrar que la presente guía da recomendaciones para el diagnóstico temprano, su tratamiento, su seguimiento que incluye la rehabilitación cardíaca y que todo esto va a estar mediado por parte de los profesionales de la salud que laboran en unidades de cuidados intensivos. Las preguntas pico son, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para tener en cuenta ante un paciente con sospecha de infarto agudo al miocardio? ¿Cuál es el método diagnóstico ideal en pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio? ¿Cuál es el tratamiento ideal en pacientes con infarto agudo al miocardio en la unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta la situación? Formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca a comparación de no realizar ningún tipo de rehabilitación es más efectivo, va a disminuir la tasa de hospitalización y sugiere más beneficios en la salud del paciente después de padecer un infarto agudo al miocardio. Y por último, formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca mejora el bienestar psicológico y la calidad de vida de un paciente con antecedente infarto agudo al miocardio. Bueno, entonces para esto tenemos que interpretar las recomendaciones que se utilizaron. Entonces, los grados de recomendación son A, B, C, D, E y también tenemos el I. Y los niveles de calidad de la evidencia son también dependiendo del grado de recomendación, como lo pueden ver. Los mejores grados serían el A y el B, que son los que principalmente se utilizaron y se demostraron en esta guía de manejo. En cuanto a las recomendaciones, ¿cuáles son los principales factores de riesgo a tener en cuenta ante un paciente con sospecha de infarto agudo al miocardio? Pues se recomienda a todos los pacientes y a los no fumadores a no comenzar a fumar, y a todos los fumadores se les va a alentar por un profesional de la salud a que dejen de fumar. Es una recomendación 1A. Además, se recomienda administrar terapia de reemplazo de la nicotina con nortriptilina o bupropión a los fumadores que no van a dejar de fumar, así sea con asesoramiento médico. Es una recomendación 1B. Además, para los pacientes que toman más de 3 bebidas alcohólicas por día, se recomienda reducir o suprimir el consumo de estas bebidas.
y es una recomendación 2.2b. Bueno, también se recomienda alentar a todas las personas a reducir la ingesta de grasas saturadas y se debe reducir aproximadamente en un 30% de las calorías. Y estas grasas deben ser poliinsaturadas y monoinsaturadas. Es una recomendación 2.1a. Además, se alienta a todas las personas a reducir la ingesta diaria de sal en al menos un tercio si es posible. Recomendación 2.1b. Y se debe alentar a todas las personas a comer al menos 400 gramos al día de verduras, frutas y granos como legumbres. Es una recomendación 2.2b. También se recomienda alentar a todas las personas con sobrepeso u obesidad a perder peso. Esto con una dieta saludable y el aumento de la actividad física. Y a esto nos referimos realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico moderado, como por ejemplo trotar, y es una recomendación 2.1a. ¿Cuál es el método diagnóstico ideal en pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio? Ecografía basal versus angiografía coronaria. Se recomienda el uso de perfusión miocárdica por SPECT con estrés en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo con un electrocardiograma no diagnóstico y biomarcadores de necrosis miocárdica negativos. Una recomendación 2.3b. SPECT versus angiografía coronaria. No se recomienda el uso de ecocardiografía para el diagnóstico de síndrome coronario agudo en pacientes mayores de 18 años con sospecha de síndrome coronario agudo, con electrocardiograma no diagnóstico y biomarcadores de necrosis miocárdica negativos. Es una recomendación 2.1d. En cuanto a la pregunta 3, ¿cuál es el tratamiento ideal en pacientes con infarto agudo al miocardio en la unidad de cuidados intensivos? Podemos dividirlo en terapia farmacológica, como lo es la terapia dual antiplaquetaria, que nos dice que se recomienda el inicio temprano de esta terapia dual antiplaquetaria con ácido acetil salicílico y clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es una recomendación 2.1a. Además, se recomienda el inicio temprano de la terapia dual con ácido acetil salicílico más clopidogrel en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, independiente sea la estrategia de reperfusión. Es una recomendación 1A. En cuanto a la terapia anticoagulante, se recomienda el uso de anticoagulación con enoxaparina en lugar de heparina no fraccionada en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En caso de esta no estar disponible, se puede administrar heparina no fraccionada. Esta es una recomendación 1A. Se recomienda además el uso de enoxaparina en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST en lugar de heparina no fraccionada, independiente sea la estrategia de reperfusión. En caso de no estar esta disponible, se puede administrar heparina no fraccionada, es una recomendación 2.1b. En cuanto a la terapia de revascularización, tenemos la estrategia invasiva temprana versus la estrategia invasiva selectiva. Se recomienda iniciar la estrategia invasiva temprana a menos de 72 horas del ingreso en lugar de la selectiva en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST de riesgo intermedio y alto. Eso es una recomendación 2.1a. Además, se recomienda iniciar la estrategia invasiva temprana a menos de 72 horas del ingreso en lugar del tratamiento médico estándar en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con un riesgo intermedio y alto. Esta es una recomendación 2.1b. En cuanto a la intervención coronaria percutánea primaria versus la fibrinolisis, se recomienda la intervención coronaria percutánea primaria con angioplastia y estén en los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del ST con menos de 12 horas de evolución. Y se requiere para la implementación de esta recomendación que el paciente sea llevado a la sala de hemodinamia en los primeros 90 minutos del primer contacto médico. Es una recomendación 1A. En cuanto a la intervención coronaria percutánea de rescate, se recomienda utilizar trombolisis repetida o continuación del tratamiento médico en lugar de esto. En los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST después de la fibrinolisis fallida. En cuanto al punto 4, la pregunta 4 es formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca a comparación de no realizar ningún tipo de rehabilitación es más efectivo, va a disminuir la tasa de hospitalización y sugiere más beneficios en la salud del paciente después de padecer un infarto agudo al miocardio. Pues se recomienda a los pacientes con antecedentes de infarto agudo al miocardio realizar y formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca con el fin de reducir las posibles rehospitalizaciones por eventos isquémicos repetitivos. Una recomendación 2.1b. Además,
Formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca va a mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida de un paciente con antecedente de infarto agudo al miocardio, pues se recomienda a los pacientes con antecedente de infarto agudo al miocardio realizar y formar parte de un programa de rehabilitación cardíaca con el fin de reducir episodios de angustia, estrés psicológico y depresión, ya que este evento puede llegarlos a ocasionar. Es una recomendación 1A. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Herrera. En cuanto a la metodología, para la búsqueda de referencias se emplea el término MESH en la base de datos de Mainland, Myocardial Infarction. Adicionalmente, se usaron los filtros Human, Years, ASVAB, Guideline y English. Adicionalmente, bajo los mismos criterios, se realizó una búsqueda en ScienceDirect y Cielo. Se acudió a la base de datos de guías de práctica clínica desarrolladas por el Ministerio de Salud colombiano y al catálogo de archivos de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los resultados obtenidos, en la base de datos Mainland encontramos 7 artículos, en ScienceDirect 300, en Cielo 264, de los cuales se incluyeron, según el tipo de artículo, 8 estudios clínicos, 3 guías de práctica clínica, 3 artículos de revisión, 3 metaanálisis, para un total de 17 artículos incluidos. En la discusión, sabemos de que existe gran variedad de factores de riesgo que pueden provocar un infarto agudo al miocardio. Por ende, es muy importante realizar prevención primaria y secundaria para controlar esos factores de riesgo. Sabemos que también existen diversos tratamientos que pueden ser de elección para el infarto agudo al miocardio. Sin embargo, decidirse por uno de ellos depende netamente del tiempo de evolución del evento. En cuanto a la recomendación o los grados de evidencia, en lo que se refiere al no fumar, nace de un estudio de cohorte prospectivo sobre el efecto beneficioso de dejar de fumar en la mortalidad por enfermedad coronaria. Sin embargo, la magnitud del efecto y el tiempo requerido para lograr resultados beneficiosos no están claros. Algunos estudios sugieren que aproximadamente 10 años después de dejar de fumar, el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria se reduce o se iguala al de las personas que nunca han fumado. En cuanto a la administrar terapia de reemplazo de nicotina con nortriptilina, sabemos que también la nortriptilina ha mostrado mejorar las tasas de abstinencia a los 12 meses en comparación con un placebo. De acuerdo con el consumo de alcohol, la evidencia nace de un metaanálisis de 28 estudios de cohortes sobre el consumo de alcohol que mostró que el riesgo disminuyó a medida que el consumo de alcohol aumentó de 0 a 20 gramos por día. Hubo evidencia de un efecto protector del alcohol hasta 72 gramos por día y un mayor riesgo de consumo por encima de 89 gramos por día. Sin embargo, otro metaanálisis reciente de 54 estudios publicados concluyó que la falta de precisión en la clasificación de los estemios puede invalidar los resultados de los estudios que muestran los beneficios del consumo moderado de alcohol. Si la afirmación de los autores es correcta, implica que no hay ningún nivel de consumo de alcohol que sea beneficioso con respecto a la enfermedad coronaria y que, por el contrario, el riesgo aumenta al aumentar el consumo de forma lineal. En lo que refiere al método diagnóstico, se recomienda que el uso de perfusión mecánica con estrés en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo con electrocardiograma no diagnóstico y biomarcadores de necrosis miocárdica negativos. La recomendación nace a partir de un metaanálisis que incluyó estudios heterogéneos de difícil aplicación. Debido a las variables de inclusión, concluyó que realizar ecografía basal como mecanismo de detección tendría 93% de sensibilidad y solo 66% de especificidad para detectar síndrome coronario agudo. Lo que quiere decir que la probabilidad de tener pacientes de bajo riesgo que resulten falsos positivos con riesgo bajo es muy alta. Esto concluye a un mayor consumo de recursos, aumentar el riesgo del paciente, pero que se concluye que la ecografía basal, en este caso, como mecanismo diagnóstico, es de poca utilidad. En cuanto a la terapia dual antiplaquetaria, bueno, la evidencia resultó un ensayo clínico aleatorizado en el que se incluyeron 12.562 pacientes que ingresaron en las primeras 24 horas de evolución. Un grupo recibió ASA más un placebo, frente a otros que recibieron ASA más clopidogrel, 300 miligramos dosis carga, seguido de 75 miligramos día por 3 a 12 meses, demostrando muerte cerebrovascular, cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular en menor frecuencia frente al grupo ASA más placebo. En la terapia de revascularización, incluyendo los estudios FRIX-2, RITA-3 e ICTUS, Danman y colaboradores realizaron metaanálisis de pacientes individuales,
En sujetos menores de 65 años no encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la estrategia invasiva temprana para evitar reinfartos a 5 años, pero se encontró beneficio en grupos de edad de 65 a 74 años y en mayores de 75 años. Se concluye que hay mejor beneficio a 1 y 5 años con la estrategia invasiva temprana en pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto. Vemos en esto un algoritmo. Me pregunto, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Lo primero es, ¿tiene síntomas? Y tiene síntomas, ¿desde hace cuánto tiene síntomas? Tiene menos de 12 horas desde el inicio del evento. Me pregunto si dispongo de una intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos. Si sí, yo la realizo. Un ICP primario. Si no puedo realizar en menos de 90 minutos, yo arranco con una fibrinólisis. Si falla, una ICP de primaria. Si es exitosa, puedo hacer una ICP en menos de 24 horas. Si presentó síntomas entre 12 y 72 horas, lo que puedo hacer con manejo médico y una intervención coronaria percutánea tardía. Si ya presenta síntomas más de 72 horas, el manejo que le pueda dar, se recomienda en estos casos hacer una intervención coronaria percutánea de rescate a estos pacientes. En conclusiones, lo que podemos concluir es que para poder dar un tratamiento adecuado a pacientes con infarto agudo de miocardio, se hace indispensable conocer el tiempo que transcurre desde que se presentó el evento hasta el momento de la intervención médica. En la bibliografía que podemos ver aquí, incluyeron nada más las principales artículos de los cuales se basó la guía, que fueron las 3 guías de práctica clínica, y 2 artículos de altísima importancia para el desarrollo de nuestra guía de práctica clínica. En este apartado tenemos las siguientes preguntas. Primero, el programa de rehabilitación cardíaca está indicado en, excepto A, infarto agudo del miocardio, B, angina inestable. No. En este apartado tenemos las siguientes preguntas. Primero, el programa de rehabilitación cardíaca está indicado en, excepto infarto agudo del miocardio, angina estable, procedimiento de revascularización o angina inestable. Segundo, al realizar una prueba de esfuerzo en pacientes que tuvo infarto agudo del miocardio hace un año, se considera que posee un alto riesgo de presentar eventos isquémicos a futuro cuando el ST se deprime y con el ejercicio desciende la tensión arterial de manera prolongada. El ST se eleva y con el ejercicio aumenta la tensión arterial de manera prolongada. El ST se deprime y con el ejercicio desciende la tensión arterial durante un corto periodo de tiempo. El ST se eleva y con el ejercicio disminuye la tensión arterial durante un corto periodo de tiempo. Tercero, ¿cuál de los siguientes son los mecanismos principales mediante las cuales la tensión arterial aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular isquémica? Cuarto, ¿en qué casos se recomienda administrar terapia de reemplazo de nicotina con medicamentos como la nortriptilina o el bupropión? Quinto, para los pacientes que toman más de 3 bebidas alcohólicas por día se recomienda reducir el consumo de alcohol, suprimir o reducir el consumo de alcohol, aumentar el consumo de alcohol a 20 gramos por día o aumentar el consumo de alcohol a 72 gramos por día. Sexto, ¿cuándo utilizar intervención percutánea primaria? Menos de 12 horas de síntomas, entre 2 y 72 horas de síntomas, más de 72 horas de síntomas o no se realiza. Séptimo, ¿en qué casos se recomienda hacer fibrinólisis? Antes de realizar ICP, no se dispone de ICP tardía, cuando no se dispone de ICP en menos de 90 minutos o está contraindicada. Octavo, ¿en qué casos se recomienda la doble terapia antiplaquetaria? En pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST, en pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, no se recomienda o solamente A y B. Noveno, ¿cuándo no se recomienda el uso de ecocardiografía para el diagnóstico de síndrome coronario agudo? Realizarla en todos los casos, cuando el electrocardiograma no es diagnóstico, cuando los marcadores de necrosis miocárdica son negativos, o solamente B y C. Décimo, para dar un manejo adecuado a pacientes con infarto agudo del miocardio, debo conocer el tipo de infarto, el tiempo desde el inicio de los síntomas, las técnicas que se puedan ejecutar en mi centro de salud o todas las anteriores. Finalmente, aquí están las respuestas.
Bueno, muchísimas gracias.